Hola a todos, ¿cómo están? Lunes 25 de noviembre estamos acá nuevamente en Punto Noticias analizando la contingencia y justamente lo que a usted le interesa. Para hablar de eso y mucho más quiero saludar a Janet von Wolferdorf, ingeniera comercial, directora del Observatorio de Gasto Fiscal y también, ojo, la primera directora de la Bolsa. ¿Cómo está, Janet? Muy bien, muchas gracias. Ya no soy directora de la Bolsa. Exdirectora. Sí, exdirectora, sí. Exactamente, sí. Vamos a estar hablando de eso y de su polémica carta también, Janet, pero antes quiero comenzar con un tema que ha sido bastante aplaudido, que es esta propuesta que ustedes entregan de una agenda anti-impunidad, anticorrupción también se le llama. ¿Nos podría especificar un poquito de en qué consiste esta propuesta? Por supuesto. Esto se enmarca en el trabajo que varias ONG ya estamos haciendo desde la sociedad civil en materia anticorrupción, transparencia. Ahí está Espacio Público, está Chile Transparente y el Observatorio Gasto Fiscal. Hay más organizaciones sociales, pero nosotros tres nos unamos acá a raíz del anuncio del ministro Blumel varios días atrás de impulsar una agenda antiabuso. Y nosotros queremos acá lanzar la invitación al Estado, al gobierno, de hacerlo en conjunto y que lo que se haga como agenda antiabuso no solamente sean los temas más de economía que tienen que ver con los consumidores, con la agenda que va a liderar Lucas Palacios, sino también con temas profundos de antiimpunidad y anticorrupción, donde tres ONG y varios más ya tenemos mucha experiencia y queremos dar ideas, propuestas que ya estamos trabajando desde mucho tiempo, podemos aportar al proceso y también queremos ser garante para que lo que se haga en la profundidad como el país lo requiere. Ahora llama la atención porque son propuestas bastante concretas, principalmente son 8 puntos los que ustedes destacan en esta agenda que proponen y quiero comenzar por el número 1 porque la verdad es que llama bastante la atención. Protección de informantes y denunciantes de corrupción y delitos conexos. ¿A qué se refiere con eso, Janet, esta propuesta? Tenía un sistema que protege y que cualquier persona puede denunciar delitos de corrupción, que se haga el seguimiento con el resguardo, la resguarda protección de la anonimidad de la persona y que hasta pudieran también haber incentivos para que la persona haga la denuncia y que todo este sistema debería ser externalizado, no debería estar en el mismo servicio público, por ejemplo, que es importante para que las personas se atreven a hacer la denuncia, por ejemplo. La mayoría de las denuncias deberían venir del propio sector público, por ejemplo en Carabineros debería haber un canal de denuncia, pero que no está dentro de Carabineros sino externalizado y que dé como garantías a la protección del informante. ¿Cómo funciona en estos momentos mirados desde adentro? Hay muchas denuncias, pocas denuncias desde su punto de vista, a diferencia de la cantidad de hechos de corrupción. El problema es que Chile todavía no tiene un sistema de protección al denunciante. Chile Transparente tiene un canal ALAC donde hoy día se pueden canalizar denuncias, pero no tenemos un sistema oficial. Y cuántas denuncias llegan no lo sé porque... O sea, las personas, ¿usted cree que por miedo tal vez no se atreven a denunciar por no tener el anonimato? Por supuesto, y especialmente en instituciones que son muy jerárquicos como las Fuerzas Armadas o también Carabineros, donde justo tuvimos el Milico Gate, el Paco Gate, evidente el miedo a denunciar si después te arruinas tu carrera y por ende es sumamente importante no solamente en estas instituciones sino en todas las instituciones públicas que deberían haber canales externalizados y que hacen la investigación de cada denuncia y que protegen el anonimato de la persona. Que una de las propuestas que también impulsó Policía de Investigación a raíz de los saqueos. Ahora, el segundo punto que nos llama bastante la atención de esta agenda antiimpunidad o anticorrupción que ustedes también proponen es la transparencia acerca de las personas naturales detrás de empresas y propiedades privadas. Estas llamadas sociedades anónimas, ¿se refiere usted en el fondo darle nombre y rostro a quien está detrás de estas sociedades? Mira, esto es muy importante. En Europa ya según la 5ª directiva anti-lavado de dinero es norma para todos los países en Europa, no solamente que los estados tengan registro cuál es el dueño final de una empresa, sino también que este registro es transparente. Y
no significa saber exactamente cuánto porcentaje tiene una persona, pero un rango de porcentaje. Y nosotros en Chile creemos que es tiempo de no solamente tener este registro. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno no tiene todos los datos de los dueños finales de empresas, de SA cerrada, limitada, las SA cerradas, que es una forma de empresa que son muy sensibles porque no pasan por un registro público. ¿No existe en estos momentos un registro no, Chile no tiene para tener al menos los datos de quiénes son las personas detrás de estas sociedades? No, Chile no tiene un registro de dueños finales de empresas, y el Servicio de Impuesto Interno sí exige entregar los datos cuando se venden porcentajes de empresas, pero dado que las multas son tan bajas, este registro está de muy mala calidad. O sea, muchas empresas prefieren pagar la multa y no dar a conocer de manera transparente quiénes están detrás de estas sociedades. No sé, simplemente no informan, no entregar la información. Y tampoco pagan multa porque es muy difícil detectarlo hoy día con la data que existe. El enforcement es muy poco. Entonces la idea es tener un registro de dueño de empresa. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, en materia de compras públicas. Si hoy día sabemos que una empresa ABC Limitada se adjudicó una compra pública, importante saber quién está detrás de esta empresa, del velo corporativo, para saber quizás es la hermana del jefe de servicio, o quizás es familiar. Para evitar el conflicto de interés, justamente. Por supuesto, puede haber varias licitaciones que se hacen del mismo dueño participando en la misma licitación y pudiera verse como si fuera competitivo. Algo así como una ley de transparencia, pero para el privado. Es simplemente antilavado de dinero, que es muy delicado por tema de narcotráfico también en Chile. Es un punto sumamente particular el que usted plantea, porque de hecho fue el mismo Servicio de Impuestos Internos quien salió hace un tiempo entregando cifras y datos donde había mucho lavado de dinero por parte de empresas con sociedades anónimas. Claro, cualquier empresa en realidad, y hoy día el mercado financiero ya tiene que tener de todos sus clientes una declaración jurada, cuáles son los dueños finales, pero son declaraciones juradas que los privados exigen, y nosotros creemos que debe ser un registro único con multa severa cuando hay un registro que no se mantiene, y este registro sí o sí debería ser público en caso, por ejemplo, de que empresas hagan negocio con el Estado, o cuando reciben subsidios también, o también cuando hay empresas que son dueños de terrenos, que también es muy sensibles. Claro, el que nada hace, nada teme, en el fondo, en palabras sencillas. Otras de las propuestas que ustedes entregan en esta agenda anticorrupción es la reforma profunda al Congreso Nacional, y eso es lo que llama bastante la atención, porque es venir a reformar un poco la base. ¿A qué se refieren ustedes con esto? Uno, reformar los controles al Congreso para que haya contrapesos que hoy día no existen. Dos, que haya una participación ciudadana mucho más profunda y una rendición de cuenta y una transparencia mucho más profunda también. Sobre el proceso legislativo, repensar el mismo proceso legislativo para que este sea lo más eficaz y transparente posible. ¿De qué manera se podría lograr eso? Por ejemplo, tomamos las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, que no es el único punto, pero hoy día hay una investigación tras la otra y nunca hay una sistematización que de todas estas recomendaciones de trabajo muy valioso que han hecho los diputados, que de eso fue llevado a práctica, si no vamos de una comisión a la otra, repensar cómo los ciudadanos participamos en el proceso legislativo mismo y que este sea más fácil de rastrear también. Sí, porque pareciera que pocas veces llegan a términos concretos estas comisiones. En la elaboración, las comisiones investigadoras hacen sugerencias sumamente valiosas, pero después quedan ahí, se entrega un informe y no hay un seguimiento. Entonces realmente es importante que haya un seguimiento y que hay estadísticas sobre ello para valorizar toda esta información y este trabajo valioso que se ha hecho. Y en materia, por ejemplo, de los proyectos de ley, también debería mejorarse mucho
la forma como se presentan todas las indicaciones, quién lo presenta, cuándo lo bajan, cuál es el último proyecto y cómo participa la ciudadanía en todo este proceso. La transparencia del gasto del Congreso, que hoy día usa el sistema de compra públicas cuando le conviene, porque puede comprar sin pasar por el mercado público, no es obligatorio. Entonces hay una serie de preguntas sobre la rendición de cuenta y nosotros desde el observatorio, por ejemplo, tenemos hasta dudas sobre la correcta regulación de la función representativa de los parlamentarios. Porque, eso justamente quería preguntar, ¿usted cree que está equilibrada esta sensación de representatividad en el Congreso por la cantidad de diputados, si está bien sectorizado? En realidad me refiero a la semana distrital. ¿Ya? ¿A la distribución de estos días laborales? Sí, y la regulación en general, porque el parlamentario que va a su semana distrital no hace un trabajo legislativo, sino al final hace un trabajo más de lobbyista para la ciudadanía, porque pide reparar un hoyo en la calle, porque pide que apuren una vivienda social. Entonces, para que esta semana sea un enriquecimiento al trabajo legislativo, debería tener una relación con lo legislativo también, para disminuir además los conflictos de interés que nacen del trabajo representativo, que no tiene nada que ver con las leyes. Por ejemplo, entrega de cheques. Hoy día, si los parlamentarios participan en la entrega de cheques, por ejemplo, de un programa público Prodesal, que es apoyo a agricultores, efectivamente hay un conflicto de interés en después fiscalizar y monitorear los respectivos gastos. Entonces hay temas como en el funcionamiento del Congreso que creemos que es ahora la oportunidad de revisarlo, repensarlo junto con el Congreso, pero hay especialmente espacio público, definir labores en el fondo también, como saber delimitar hasta qué punto le corresponde una tarea a un alcalde, por ejemplo, para así dirigir los trabajos de la semana distrital a lo que realmente se necesita. Entonces, definir qué debería hacer el senador o el diputado en esta semana distrital, cuando se relaciona con, por ejemplo, el alcalde, qué debería poder hacer y a juicio mío, el trabajo en la semana distrital debería estar subeditado, debería ser parte del trabajo legislativo, debería presentar las iniciativas, escuchar a la ciudadanía de una forma muy profunda, pero con la idea de mejorar el trabajo legislativo más que entregar cheques. Claro, estamos conversando con Janet von Wolferdorf, ingeniera comercial, directora del Observatorio de Gasto Fiscal y también exdirectora de la Bolsa. Sí. Otro de los puntos que ustedes entregan en esta agenda antiimpunidad o anticorrupción es la reforma al empleo público. ¿A qué se refiere ese punto, Janet? Se refiere a la extrema rigideces, pero también a capturas políticas del empleo público. Recordemos que antes de que los partidos políticos tenían financiamiento público, prácticamente el empleo era la forma de financiar la actividad de los partidos políticos. Y eso llevó a rigideces en el empleo que hacen difícil que el que tenga talento realmente avanza y no solamente el que tenga los contactos en el partido político. Y ahí es sumamente importante repensar la movilidad en el empleo y también admira de las puertas de la cuarta revolución industrial, cuando sabemos que vamos a tener procesos de automatización y vamos a necesitar reforzar cierto conocimiento por un lado en el sector público, pero otros van a cambiarse o automatizarse. Y ahí no puede ser que, por ejemplo, en el sector privado profesiones enteras pueden desaparecerse en los próximos 10 años. ¿En el sector público se mantienen entonces? No, tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a los tiempos de hoy y eso significa que hay que reformar el empleo público y hacerlo mucho más flexible de lo que es hoy día. Se habla mucho, una crítica acerca de estos favores políticos que parecieran que se cancelan cuando el representante del partido político sale efectivamente como un candidato y no fuera la meritocracia quizás la que permite al político o al empleado público mantenerse. ¿Cree usted que esa crítica corresponde en este sistema actual?
Absoluto, tenemos un sistema de empleo público que debería profesionalizarse mucho y que no es la culpa tampoco de los funcionarios que están ahí, pero hay que reconocer las capturas actuales del sistema, encontrar una solución positiva para toda la persona que están ahí, pero también avanzar en modernizar esto, en vez de aceptar que los servicios públicos en realidad se manejan con asesores que llegan porque el staff mismo no tiene la calificación para gestionar el servicio o los proyectos estratégicos del servicio como debería. Claro que entonces acá la invitación es de prácticamente todos los puntos de la agenda y en este en específico y también el llamado a los partidos políticos, esta agenda que necesita el país no es solamente entregar un cheque para los otros, sino aquí el propio sector político también debería dar lo suyo y está dispuesto en reformar algo que lo ha beneficiado de forma injusta en el pasado. Claro, delimitar un poco las responsabilidades. Se hablaba de estos agregados culturales, por ejemplo, que eran rotativos, pero que se desconocía cuál era la especialidad que tenían que tener para ocupar dichos cargos que sabemos que tienen remuneraciones que son sumamente altas. Ahora pasando al quinto punto que va muy de la mano con el que conversábamos, es la reforma al gasto público. ¿Ustedes a qué se refieren con esa propuesta? Bueno, ahí estoy más en el ámbito del Observatorio de Gasto Fiscal mismo. Nosotros consideramos, junto con las otras ONG, que realmente es hora de reformar nuestro gasto público que no tiene objetivos. Hoy día la ley que no tiene objetivos, ¿no? El gasto no tiene objetivo y por ende no tiene resultado medible tampoco. No tenemos ni una planificación estratégica a nivel país donde podemos decir, mira, en 10 años queremos que nuestros hijos estén en esta posición, que nuestro medio ambiente esté en esta posición y que el empleo público o el empleo privado tenga estas características y basado en esta meta trabajemos proyectos estratégicos para llegar a ello con tanto gasto. Entonces, como no tenemos una planificación estratégica multianual más allá del programa de un gobierno para Chile, bueno, la ley de presupuesto tampoco está vinculado con un proceso de planificación más de mediano plazo y ni tiene objetivos, ni metas, ni resultados. El sistema actual de monitoreo al gasto, como de seguirle al gasto, está sobre una unidad que son los programas gubernamentales, microtráfico cero, o otro programa que son como la acción gubernamental concreta, un conjunto de acciones con un mismo objetivo, pero estos programas no están vinculados a nuestro sistema de finanzas. Entonces, no sabemos a ciencia exacta cuánto se gasta por programa, ni cuando los parlamentarios debaten la ley de presupuesto, se sabe en realidad dónde están todos estos programas, porque no están vinculados tampoco con la ley de presupuesto. Entonces, para la situación actual sensible del país, es sumamente importante que identifiquemos gasto no pertinente, cuyos objetivos ya no son tan importantes, para destinar todo lo importante realmente en el fondo mirado a largo plazo, con una meta. Ahora, lo que usted plantea igual es un poco desconcertante, porque uno se imagina que si hay una meta a largo plazo, en el fondo que se está trabajando para un post. Ahora, ¿este estallido social cree usted que hace improvisar esta reforma 2020 o es algo que estaba previsto económicamente? ¿En la ley de presupuesto? ¿Sí? Perdón, no. ¿En la ley de presupuesto cree usted que se está improvisando quizás con estas medidas que se presentan a raíz del estallido social? Mira, ¿algo que sea muy a corto plazo o era algo que estaba previsto de cierta manera? La ley de presupuesto ahora no es la solución a los problemas sociales, sino después hay que repensar las pensiones con mucho más profundamente, pero más allá de ello, la invitación es midamos
qué queremos con el gasto, para que sepamos en futuro cuáles ciudadanos están mejor con cuánto gasto y dónde deberíamos reforzar o quitar gasto también. Para ello se necesita un sistema de transparencia del gasto muy distinto y ojalá con la meta de poner el ciudadano en el centro del gasto, tener mucho más participación del ciudadano a la hora de evaluar el gasto público también o los programas públicos y así equilibrar también la captura que pueden haber en materia de gasto público que hoy día no tiene la transparencia que debería tener. Ahora, hablando justamente de este equilibrio, estamos conversando con Janet von Bolderfoft, ingeniera comercial, directora del Observatorio de Gasto Fiscal y también exdirectora de la Bolsa. El sexto punto que ustedes proponen iba muy de la mano con lo que conversábamos, la probidad en gobiernos municipales y regionales. Exacto. Esto decodificándolo un poco en palabras simples, ¿a qué se refiere? Hoy día ni siquiera sabemos el gasto por región. Entonces, primero necesitamos urgente un sistema de registro a nivel... ¿No hay un registro de gasto por región? Hay un registro en una plataforma que se llama Chile Indica, pero que no es obligatorio y que no es no capta todo el gasto, capta solamente el gasto en proyectos. O sea, hoy día no hay datos exactos sobre cómo se reparte el gasto público en las regiones y cuando queremos descentralizar necesitamos certeza, primero cómo se reparte y después necesitamos certeza también qué hacen las regiones con los fondos públicos para hacer, por ejemplo, una comparación, un benchmark y comparar los resultados de un programa en Arica con los resultados del mismo programa en Temuco, porque esa competencia le hace bien para dar los incentivos y ojalá una competencia positiva entre las regiones por atender mejor al ciudadano. Entonces, no solamente necesitamos registrar el gasto a nivel regional, sino también tener los mismos objetivos que nos faltan para el gasto público a nivel central, del gasto central a nivel nacional, tener una expresión de estos mismos programas, ojalá a nivel nacional y saber cómo va evolucionando un programa del Sename en una región versus la otra y poder compararlo. Considerando que la centralización de los recursos es uno de los graves problemas que hemos tenido en nuestro país. Es difícil de decirlo de esta manera porque hay procesos que hacen sentido que estén centralizados, el pago centralizado, por ejemplo, de facturas, pero necesitamos ante todo información sobre qué se hace con los fondos públicos. Por ejemplo, los hospitales, me encantaría tener datos de los hospitales por GRD, como normalizado por complejidad de los hospitales en todas las regiones y saber cuánto paciente atienden, unidad paciente atienden con cuántos recursos, porque probablemente vamos a darnos cuenta de que hay hospitales que hacen lo mismo que otros, pero con la mitad de los recursos. Claro, una suerte de auditoría, pero a nivel gubernamental, para ver la eficiencia. Es darle transparencia para presionar que los que todavía no funcionan bien, funcionan mucho mejor, porque hay otros hospitales que muestran que se pueden manejar, se puede gestionar mejor el hospital con menos recursos. Entonces la transparencia es como un incentivo muy concreto para mejora de gestión. Y aquí a nivel regional sería interesante comparar el desempeño de una región con la otra y también tener registro del gasto. Y a nivel municipal pasa algo parecido porque tenemos, por ejemplo, una contabilidad municipal que sirve poco para la rendición de cuentas. Nosotros preguntamos desde el Observatorio de Gasto Fiscal a vecinos que quieren saber del gasto público y el vecino quiere saber qué ha hecho el municipio para el medio ambiente, para la seguridad, para el adulto mayor. Tener respuesta en concreto de lo que se está haciendo también. Claro, pero la contabilidad no tiene este lenguaje, entonces hay que armar como cuentas que permiten que el gasto, por ejemplo, para el adulto mayor, quede registrado y que sepamos también qué ha hecho en realidad el municipio y que podemos comparar un municipio con el otro.
Entonces falta avanzar mucho en transparencia en este ámbito también. Ahora, hablando de transparencia, también el penúltimo punto que ustedes entregan en esta agenda anti-impunidad es la transparencia de beneficios a personas naturales y jurídicas. ¿A qué se refiere ese punto? Se refiere especialmente por la alta deuda de los hogares chilenos versus las condonaciones de multas, intereses y reintegros al fisco. De tener, a las grandes empresas también, de grandes empresas, pero los reintegros también a nivel de personas naturales. Por ejemplo, la Contraloría General de la República puede hacer condonaciones de reintegros y por ende tener personas naturales que no tienen que devolverle fondos al fisco. Y ahí nuestra contabilidad no muestra estos datos tampoco, sino muestra solamente el valor neto de la multa y no se sabe si esta multa tuvo condonación, sí o no. Y tampoco... No existe un registro. No existe un detalle contable en la contabilidad pública que uno pudiera analizar y no existe un registro donde están todas las personas que reciben estos beneficios de condonación de intereses, multas y de reintegros y que pueden ser muy justificados, pero es importante que tanto la persona que reciben este beneficio estén transparentes junto con el beneficial ownership, el dueño final si se trata de empresas, pero también que esté transparente el mecanismo para la condonación, para entender que no hubo una gestión subjetiva detrás, sino lo que se condonó efectivamente obedece a una fórmula y no fue elegido a dedo. Entonces hay que transparentar tanto el mecanismo como el resultado de la condonación y creemos que eso es importante para la confianza de las personas, en especial todas las personas que tienen crédito y que tienen justo en especial en estos días, estas semanas, mucho problema con su deuda, de tener la seguridad de que nadie recibe una condonación si no fuera por un mecanismo transparente, objetivo. Existe el mismo trato en el fondo, de manera transversal. Ahora, el último punto que ustedes entregan en esta agenda antiimpunidad, pero no por eso menos importante, es el de sanciones efectivas contra los abusos y pareciera que es uno de los puntos más importantes de los que ustedes entregan porque engloba también los anteriores. Claro, aquí se refiere a las sanciones civiles, penales en caso de delitos y que esto efectivamente tengan relación con, por ejemplo, con el beneficio obtenido en el mercado financiero de un delito, que ojalá sea más alto que el beneficio obtenido por un fraude y que tengamos pena efectiva también de cárcel para los delitos de cuello y corbata, como se dice. Como se le llama. Y junto con eso también el fin de la exclusividad de la acción penal del CERVEL y también del Servicio de Impuesto Interno, que consideramos importante para evitar presiones políticas sobre estas instituciones y poder perseguir todos los delitos como corresponde. Claro, sabemos que han estado también en el ojo público este último tiempo. Estamos conversando con Janet von Bolderhoff, ingeniera comercial, directora del Observatorio de Gasto Fiscal y también ex directora de la Bolsa, la única mujer también que fue parte de esta directiva. Ahora, no puedo dejar de preguntarle por su renuncia. Sabemos que fue bastante polémica, sobre todo porque usted alzó la voz y dijo que uno de los grandes responsables eran las élites políticas y también económicas. Si nos pudiese contar un poco acerca de esta carta, ¿le ha traído alguna repercusión? En realidad, para terminar todavía con el punto anterior, claro. Encuentro muy importante de que esta agenda antiabuso y antiimpunidad pudiera materializarse y que el gobierno se atreva a trabajar esto junto con la sociedad civil como garante, porque creemos que los que trabajamos en estos temas podemos asegurar efectivamente que las reformas sean suficientemente profundas y darle confianza a las personas para que mientras se elaboran estas reformas pueden creer que lo que se haga realmente tenga la profundidad efectiva y que esta agenda
no debería diseñarse en 4 paredes, tampoco solamente con... Se trata de escuchar justamente lo que la gente quiere, ¿no? Claro, escuchar, y no solamente estas 3 ONG, sino todas las ONG que tienen que ver con temas relacionados con probidad, transparencia, las asociaciones de los magistrados, por ejemplo, de los exfiscales, y involucrar toda la experiencia. Aquí no hay que inventar el mundo, está todo estudiado, concretemos y esta agenda... Aplicarlo en el fondo. Apliquémoslo, y esta agenda creemos que se podría hacer un avance concreto en este periodo legislativo también, y así fueron elegidos la propuesta también. Conversábamos anteriormente de algo que tiene que ver con lo que usted plantea, justamente con el alzar la voz, el decir, tengo la experiencia en esto, propongo mi ayuda, como usted me comentaba incluso antes de comenzar este programa, y quiero comentar un poco la carta de su salida, donde usted comenta que son justamente las élites políticas y también económicas y el rol que tienen en este estallido social. Mi crítica a la élite no tiene relación con mi renuncia, sino yo siempre he tenido una voz más crítica frente a la élite, y siempre he tratado de buscar ser parte de la transformación y ayudar que avancemos, pero sin solamente criticar por fuera. Y así, la verdad, yo salí porque estoy tratando de apoyar al país y a los acuerdos que necesitamos, y ojalá poder en diciembre, durante diciembre, contar algo más sobre eso. Y sí, pienso que la élite, tanto política como económica, tiene una responsabilidad especial frente a la crisis, porque el que tenía y el que tiene el poder, por Dios que también tiene la responsabilidad, y mayor responsabilidad también, de encauzar las soluciones que tanto necesitamos hoy día. Porque mientras más poder, mayor responsabilidad social también. Más poder es más responsabilidad frente a la sociedad, y eso es justo la actitud que me encantaría que tengan todas las personas, el empresariado, y que ojalá se suba también con propuestas concretas, no solamente para apoyar activamente los temas anticorrupción y antiimpunidad, sino también para repensar en el financiamiento, en cómo rearmar la economía que tenemos que reconstruir, pero no hagamos lo mismo de antes, sino hagámoslo bien ahora. ¿Cuál es el modelo de capitalismo que queremos tener? ¿Cómo combatamos la desigualdad excesiva? ¿Cómo evitamos el traspaso de la excesiva desigualdad de una generación a la otra a través de las herencias excesivas, por ejemplo? ¿Qué podríamos realmente hacer? Y ojalá podemos juntarnos en una mesa para debatir este tema de fondo, y no solamente hacer pequeños ajustes, porque estamos en un momento donde yo creo que la gente espera voces que consensúan, pero que también tocan la fibra del poder, porque justamente el poder, como se ha manejado en la sociedad, no ha funcionado de forma sostenible. Iniciativa que se aplaude bastante también, porque habla más allá de la expertise, de una fuerte vocación que pareciera que es lo que se necesita en estos momentos para representar lo que realmente se necesita. Quiero agradecerle a Janet von Bolderhoff, ingeniera comercial, directora del Observatorio de Gasto Fiscal y también exdirectora de la Bolsa, la única mujer que ha sido directora. Se agradece, y seguiremos en contacto también para todo lo que requiere esta contingencia. Muchas gracias. Y nosotros vamos a estar conversando justamente de las noticias del día con el abogado Javier Couso, pero al regreso de este breve consejo. Y son las 16:03. Le comentábamos anteriormente que vamos a saludar a Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Javier? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, estamos todos tratando de digerir, de entender estos términos tan técnicos que se han manejado últimamente, pero que tienen tanto interés social. Y justamente quiero comenzar preguntándole cómo funcionará la elección de asambleístas. ¿Qué significa, para comenzar, estos asambleístas que se han mencionado tanto últimamente? A ver, los asambleístas o constituyentes son distintos si es que el país opta por una convención mixta constitucional o por una convención enteramente elegida para elaborar la nueva constitución. Los constituyentes o asambleístas son quienes van a redactar el proyecto que después se va a someter a la población para que acepte o no esta nueva constitución. Esta elección va a tener lugar a fines del año que viene. En el caso de que se apruebe en abril del año que viene, también
que haya una nueva constitución, no hay que adelantarse en esto, si bien sabemos que hay un interés bastante masivo, de acuerdo a las encuestas, por una nueva constitución, tenemos que pasar por ese primer paso que es el plebiscito habilitante o de entrada, que es en abril. Pero pareciera que para prepararse para este plebiscito es muy importante instruirnos. Una de las grandes preguntas que se han hecho es si es que estos asambleístas van a tener que militar en algún partido político o pueden ir como civiles, en el fondo representando a una ciudadanía independientemente. El acuerdo al cual se llegó el día 15 de noviembre es bien explícito, es un acuerdo de partidos políticos, pero son partidos que están sensibles de que la gente tiene mucho interés en que haya personas independientes que también participen. Para que eso ocurra, el comité técnico que está trabajando estos días, hay un comité técnico, va a intentar dar facilidades para que los independientes tengan posibilidades de ser elegidos. Como el acuerdo también incluyó que se ocupara el mismo sistema proporcional con que se eligió a la Cámara de Diputados, que permitió, por ejemplo, que el Frente Amplio, por ejemplo, tuviera representación parlamentaria, algo que habría sido mucho más difícil con el sistema binominal que teníamos antes. Si bien este sistema es proporcional, las listas son las que permiten que los partidos puedan tener más chances que los independientes, porque agrupar independientes es difícil. Entonces habría que, y yo creo que ha habido manifestación de voluntad de varios partidos, el PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, han planteado que es importante que se permita hacer listas de independientes, para que tengan más o menos igualdad de oportunidades con los partidos políticos. Yo imagino que el comité técnico que está trabajando va también a plantear que haya financiamiento para esta lista de independientes. De otra manera, los únicos independientes que van a poder llegar a hacer propaganda, publicidad, van a ser independientes que tengan muchos recursos. Y la idea es precisamente que esto sea una convención constitucional donde todos actores relevantes puedan tener una palabra. Representativa como tal. Así es. Ahora, usted me comentaba que es importante no adelantarnos. ¿Usted cree que se está dando por ganados el próximo plebiscito? Es una actitud personal mía. Yo llevo 15 años con otros constitucionalistas abogando por una nueva constitución y quizá por eso es que no nos gusta cantar victoria antes de tiempo. Acá hay un acuerdo, hay una enorme cantidad de ciudadanos que han manifestado por encuestas, pero jurídicamente hablando el plebiscito que está por fijarse en abril del 2020 va a ser el que va a darnos certeza de que los chilenos quieren dar vuelta a la página con esta constitución e instalar una nueva constitución que haya sido elaborada en democracia, algo que además no tiene precedentes en nuestra historia. Una constitución enteramente hecha por un mecanismo democrático, algo que nunca hemos tenido en nuestro país. ¿Cuál es la fórmula que usted cree podría proponer desde su experiencia para que esta pudiese tener la necesaria? Ustedes nos comentaban que, claro, puede ir alguien de forma independiente, sin embargo, va a ser una persona poderosa de todas formas. ¿De qué manera podríamos evitarlo para que sean realmente los ciudadanos los que nos estén representando? A ver, en primer lugar, yo creo que tiene, a mi juicio, la convención constitucional enteramente elegida da más chance a que haya una integración independiente. La mixta, de por sí, ya tiene una mitad que van a ser miembros del actual Congreso Nacional. Entonces, esa es una primera cuestión que yo creo que está clara. La segunda cuestión es esta idea de que se puedan armar listas de independientes. No solamente que los partidos puedan armar listas, pactos, subpactos, porque de esa manera los votos que quedan, por decirlo así, perdidos por alguien que no quedó, aprovechan al que es parte de la misma lista. Hay partidos que ya han manifestado su voluntad de que ellos van a abrir sus candidaturas a un 50% de independientes. El caso del Partido Radical, entiendo. Puede que otros partidos quieran hacerlo. Se ha hablado también de la necesaria equidad de género que debiera haber en esta convención constitucional. Y también un mínimo garantizado para los pueblos originarios que son minorías permanentes. Es muy difícil que una minoría permanente tenga garantizado un espacio en algo tan importante como una convención que va a elaborar la Constitución. Y particularmente pueblos originarios que en Chile han sido maltratados históricamente, como lo planteó el informe Nuevo Trato a los Pueblos Originarios, un informe que tiene ya más de 15 años. Claro, usted tiene una vasta experiencia, nos menciona los 15 años trabajando como abogado constitucionalista y también justamente en esto que es esta nueva constitución que sabemos que es algo sin precedente en la historia de Chile. ¿Cree usted que va en la línea correcta de lo que usted se esperaba para un proceso así histórico? Yo creo que cuando uno aquilata lo que ha ocurrido en las últimas 4 semanas, 5 semanas,
es francamente un paso enorme. O sea, recordemos, hace solo 3 semanas atrás, en pleno estallido social, el presidente estaba planteando simplemente más reformas puntuales y sucesivas. Hemos tenido muchas reformas puntuales y sucesivas, pero en las últimas 2 semanas esto rápidamente se materializó un acuerdo que le va a preguntar a los ciudadanos si quieren o no una nueva constitución, que le va a preguntar entre 2 mecanismos muy diferentes, uno de los cuales se parece mucho a lo que por una década lleva planteando el movimiento Marca C, y que además es una hoja en blanco, que es otro tema bastante importante porque implica que aquello en que no haya acuerdo entre los constituyentes va a tener que ser resuelto de otra manera y no simplemente volviendo atrás a la Constitución del 80, que para muchos de nosotros es una constitución no solo ilegítima en su origen, sino que sesgada ideológicamente. Claro, considerando que fue impuesta. Ahora... Fue impuesta en un plebiscito fraudulento. Esto está acreditado en el libro de Claudio Fuentes, un colega cientista político de la Universidad de Portales, se llama El fraude, tal cual, y documenta sin duda cómo fue el plebiscito del año 80, que fue el que, por decirlo así, dio lugar a esta constitución. Y que uno de los motores para poder querer no solo reformarla, sino que hacerla desde cero para evitar justamente... Y acá es importante, nunca las cosas empiezan de cero. La constitución de 1833 es una reforma de la del 28. La del 25 tomó mucho la de 1833. La del 80 también mantuvo buena parte de la del 25 y probablemente hay cosas que no vamos a cambiar, como el artículo 4, Chile es una república democrática, o la segunda vuelta electoral para elegir a un presidente. Pero vamos a cambiar muchas cosas y vamos a poder elegir libre y soberanamente qué cosas mantener, qué cosas cambiar o eliminar y qué cosas agregar. Por ejemplo, el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Todo el mundo viene una década diciendo que es importante, pero nunca nadie se ha animado a hacerlo. Claro. Bueno, estamos hablando justamente de estos nuevos acuerdos. Parecieran que pasan y pasan los días y este concepto de acuerdo es cada vez más frágil. Vimos lo que sucedió con Andrés Halaman, quien reinterpretó lo que significa este acuerdo político y enredó un poco el debate en palabras simples. ¿Cuál es el acuerdo desde su punto de vista y cuál es su opinión justamente A ver, yo creo que esto, nuevamente, si uno mira estas cuestiones en perspectiva, no es para nada raro que después de un paso tan relevante como el que se tomó el día 15 de noviembre, después de 18 horas de una negociación muy intensa, en que hubo realmente género de... hayan, por decirlo así, interpretaciones que hacerse. Yo espero que el comité técnico aterrice de una manera más fría y fuera del fragor de la política, digamos, que hace frases desafortunadas. Yo creo que más allá, me fijaría más en eso. Los acuerdos siempre tienen que ser interpretados con buena fe. Si uno va a interpretar con mala fe los acuerdos, o si uno quiere enredar y plantear ruido, puede boicotear algo que es importante. Yo creo que no tiene mucho sentido que ningún grupo empiece a boicotear un acuerdo que francamente está alineado con lo que muchas personas en Chile quieren. El gobierno lo veo más, al presidente incluso, más involucrado en esto, al ministro Blumer, por cierto, ha dado todas las señales de que le importan, y me parece importante convocar a aquellos que no pudieron ese día firmar, ya sea porque la invitación les llegó tarde, como fue lo que planteó el Partido Comunista, o porque tuvieron dudas. Yo creo que en la medida que vaya decantando este acuerdo, sería muy sano para el país que todos se suban a invitarlos este proceso, a todos nuevamente, quizás. A un proceso que, seamos francos, unos 2 años atrás, cuando Bachelet trató de iniciar este proceso, tienen dudas, habrían estado muy de acuerdo con un proceso que tiene página en blanco, que promueve acuerdos, porque la Constitución, si es para todos, uno querría que no fuera sesgada ideológicamente en otros signos. Una de las críticas que le hacemos los que somos críticos a la Constitución del 80 es que estaba sesgada ideológicamente a la derecha. Tener una Constitución que esté sesgada ideológicamente a la izquierda nuevamente sería un contrasentido. La idea es tener una Constitución que todos quepamos y que en el debate democrático las distintas opciones de políticas públicas se vayan adoptando por mayorías. No es cambiar una que le guste a unos por otra que le guste a otros, ¿no? Porque la idea que tenía el constituyente del 80 era perpetuar, era congelar un modelo económico.
Y yo creo que la Constitución hoy día debería ser un lugar donde todos puedan plantear e ir modificando incluso distintas opciones de política social, económica, cultural. Como se espera que sea en democracia también. Las democracias constitucionales funcionan así. La Constitución da un marco de ordenar el funcionamiento de la política con respeto a derechos fundamentales muy específicos, pero dejando que la política económica, social y cultural la definan las mayorías. Bueno, conversamos con Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, temas que son sumamente importantes, y lo que sí se puede interpretar son las encuestas. Fue el Barómetro del Trabajo que indicó que el 82% de los encuestados necesita una nueva constitución. Le quiero consultar por eso, pero al regreso del siguiente consejo. 16:16. Dejé la pregunta planteada. Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales. El Barómetro del Trabajo dice que el 82% de los encuestados cree que Chile necesita una nueva constitución. Y ojo que el 42% afirmó que aquello es la crisis. ¿Usted coincide con esta encuesta? A ver, es bien impresionante que en medio de una crisis social como la que ha tenido el país haya una masiva, yo diría, apoyo a la idea de una nueva constitución. Normalmente los movimientos sociales o los estallidos sociales de esta naturaleza no suelen plantear la constitución como el foco de su preocupación. Yo creo que esto se debe a que durante el último gobierno en que se intentaron hacer cambios realmente importantes al modelo neoliberal, el gobierno de Bachelet II, efectivamente se percibió que la Constitución era un obstáculo. Pongo dos ejemplos. La reforma laboral de Bachelet, que pretendía promover, incentivar que la gente se sindicalice, fue echada abajo por inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional. O la reforma que la presidenta Bachelet propuso para proveer de herramientas fuertes al CERNAC ante tanto abuso que hay por parte de casas comerciales u otras entidades con la cual... No sea un simple mediador de palabra. Hoy día hace lo mejor que puede el CERNAC, pero no tiene dientes, como se dice en jerga jurídica, no tiene suficientes facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias. No hay un sustento legal que lo ampare. O sea, el sustento legal que tiene es muy débil, es simplemente informativo casi a las personas que han sido abusadas como consumidores. Eso fue descuartizado por el Tribunal Constitucional, ese proyecto. Entonces yo creo que en alguna medida la idea abortada de hacer una nueva constitución por parte de la presidenta Bachelet, más una serie de decisiones del Tribunal Constitucional, relevaron a la población en materias bastante concretas que la Constitución hoy día es un obstáculo para avanzar. No es que una nueva Constitución per se va a asegurar que se avance en tantas demandas de justicia social que hay. Se va a destrabar en el fondo la posibilidad de que se pueda hacer. Va a dejar de ser una especie de espada de Damocles, como le solían llamar antaño a estas entidades que podían echar abajo toda una construcción. Imaginémonos, producir una ley, elaborarla, toma muchos meses, a veces 1 año y medio, 2 años. Y la posibilidad de que sea destrozada por un fallo de personas no elegidas, que están en un tribunal, que a veces se accedió en sus poderes, francamente es desalentador. Entonces yo creo que si a eso se suma que el propio texto de la Constitución del 80 establece cosas que francamente no son defendibles, como que los funcionarios públicos municipales tienen vedada la huelga. No existe la huelga legal. Cada vez que vemos a funcionarios municipales... ¿Se debiese modificar el Tribunal Constitucional en relación a lo que ciertamente comenta? Eso ya venía siendo debatido desde antes por los especialistas, pero ciertamente el Tribunal Constitucional no puede tener el tipo de excesivo poder, particularmente control preventivo, esto para abortar leyes que están a punto de plantearse. Pero también el texto de la Constitución tiene elementos que son sesgados. Hay, por ejemplo, en otros países, instalar una empresa pública requiere una ley simple cuando requiere ley. Acá una ley con un quórum elevado. Mencionaba la imposibilidad del sector público de tener huelgas legales, lo que los obliga a ir ilegalmente a huelga. O la negociación por rama de actividad, que es algo normal en países europeos, pero en Chile es prohibido. Solo se puede negociar colectivamente con la empresa en la que se trabaja. Todas estas cuestiones están en el texto de la Constitución. Entonces, a mí me parece que es interesante y productivo que esta crisis que ha sido tan
masiva, pero también tan violenta, tenga alguna salida constructiva. Y no hay nada más constructivo, creo yo, que elaborar una nueva constitución. Y ese es un proyecto que creo que va a hacernos a los chilenos sentirnos un poco mejor, porque nuestra autoestima ha estado un poco en el suelo en estas semanas, con mucha esperanza de cambio, pero también con mucha conciencia de las debilidades que tenía nuestro país y también nuestro Estado. Claro, y también en la toma de conciencia de que en esta nueva Constitución cada acto de los civiles tiene una incidencia. Justamente es uno de los temas que se ha comentado tanto si es que el sufragio debe ser obligatorio o no, y es el barómetro que nos entrega una cifra que es digna de análisis. Un 59% indicó que es necesario reponer la obligatoriedad del voto contra un 29% que dice que no es necesaria. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué podemos esperar si es que no es obligatorio? A ver, yo creo que hubo constitucionalistas y politólogos que nos opusimos a la idea del voto voluntario hace como 8 o 9 años atrás. ¿Usted se opone? Yo siempre he sido partidario del voto obligatorio. No me parece que sea demasiado pedirle a un ciudadano que un día cada 3, 4 años tenga que apersonarse y decidir si vota por alguien o en nulo. Es mucho menos oneroso que el pago de impuestos. Cada vez que uno compra un kilo de pan, paga un 19% de impuestos al valor agregado. La idea de que se pueda pedir ese servicio a la comunidad nacional, porque la democracia finalmente es una forma civilizada de resolver conflictos. Hemos estado viviendo una suerte de crisis democrática en términos de que cuando se planteó el voto se hizo ley. El voto voluntario bajamos de cerca de un 70% de participación a menos del 50%. Para dar un contraste, en Uruguay, ayer, en las elecciones, votó el 90% del padrón. Una democracia donde vota el 90% del padrón tiene un grado de salud, de representatividad que no tiene uno que vota menos del 50%. Piense que bajar aún más, a un 30%. El que ganara esa elección podría tener un 16% del total del padrón. Y a la primera crisis ese presidente tendría un 16% del total potencial. Entonces, en el caso chileno el riesgo no era un colapso de la democracia, era un desfondamiento de la democracia. Era perder por anemia, por falta de participación. Entonces yo creo que el voto obligatorio es ciertamente algo razonable que se le puede pedir a un miembro de la comunidad nacional. No vulnera para nada su libertad de expresión. Puede, si quiere, abstenerse en el momento, votar en blanco, nulo, escribir una nota, pero no es algo... Y tenemos datos empíricos. Bajó de 70 a menos del 50% en elecciones presidenciales la participación. Entonces, me parece a mí que fue una muy mala idea, a la cual alegremente se sumaron muchas personas. Yo creo que fue una decisión muy equivocada que ahora estamos a tiempo de revertir. Claro, al analizar la efervescencia que ha tenido este estallido social, ¿cree usted que la convocatoria para el voto del plebiscito puede ser alta? Bueno, entiendo que por razones técnicas el CERVEL ha planteado que estamos contra el tiempo sí, para llegar a abril a una elección ordenada. En Chile sabemos votar, el CERVEL sabe lo que hace y en ese sentido yo soy sensible a lo que ellos planteen. Si es demasiado tarde para tener voto obligatorio para el plebiscito, esperaría que todas las decenas de miles y los cientos de miles que han participado en marchas, demostraciones y cabildos ahora, vayan ese día a votar. Pero ciertamente que hay tiempo para que la elección de los convencionalistas o constituyentes, que va a ser en octubre del año que viene, si es que hay luz verde en abril, ciertamente que hay tiempo para que esa sea una elección con voto obligatorio. Pero desde su punto de vista, según lo que usted puede palpar con la efervescencia social, ¿cree que puede ser al menos más alta que las últimas elecciones que no han sido de carácter voluntario? A mí me parece que sería muy raro que en el plebiscito de abril, incluso con voto voluntario, la participación sea baja. Francamente no me lo imagino. Ahora, con respecto a como lo que sucedió en el plebiscito del 88, lo que usted comenta en el fondo es que esta responsabilidad civil se debiese ver representada en la forma de uno expresar el voto independiente a si vayas a dejar en blanco, a si vayas a anular. Totalmente, insisto, no es algo extremadamente oneroso solicitarle a un ciudadano que se beneficia también de vivir en un país donde
diferencias se resuelven de manera civilizada y no por la fuerza, que participe de un proceso electoral periódicamente. No es algo, insisto, de locos, es simplemente la noción de que tenemos muchos derechos, pero también tenemos que defender la democracia que nos otorga esos derechos o nos reconoce esos derechos. Estos deberes de los que tanto se habla. Estamos conversando con Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales. No puedo dejar de terminar esta entrevista sin hacerle la consulta con respecto a los dichos del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que dice: para tener una nueva constitución y un acuerdo social necesitamos paz y orden público. ¿Usted coincide con eso? Yo creo que el ministro del Interior ha dicho algo que en todo el mundo se entiende. Es evidente que para tener un proceso electoral ordenado, deliberado, donde las personas vayan tranquilas a votar, se requiere un mínimo de paz social. La paz social es necesaria per se, o sea, no es solo porque hay un plebiscito en abril. Hay personas que lo están pasando muy mal, que pensando en dueños de botillerías que han sido saqueadas y quemadas, o de almacenes de la esquina del barrio. Esas personas pierden su fuente de trabajo, pero ciertamente para un proceso electoral es el momento de las ideas, no es el momento de incluso manifestaciones. Incluso en muchos países se suspenden las manifestaciones 2 o 3 días antes, para que la gente piense su voto. Hay una muy vibrante campaña, de reflexión. Pero es una instancia de reflexión al final y tiene que ser ordenado. Ahora, los dichos del ministro se dan en el marco de este anuncio que hace el presidente Sebastián Piñera, donde habla de la posible salida de las Fuerzas Armadas para cuidar esta infraestructura crítica, que son estas infraestructuras tan indispensables. ¿Cree usted que tiene una doble lectura de todas formas? No, yo no veo eso como doble lectura. Me parece razonable que el país cuide su infraestructura. Ahora bien, yo creo, francamente, que Carabineros requiere asesoría, que entiendo el gobierno le ha pedido al gobierno de Inglaterra, al de Francia también, al de Francia y al de España, asesoría técnica. Yo creo que es necesario que nuestra fuerza policial haga lo que pueden hacer las fuerzas policiales de esos países europeos, que custodian lo que hay que custodiar, protegiendo por otra parte, manteniendo ciertos protocolos que impidan que haya excesos o violencia de medida. Esa ecuación se puede lograr. No creo que sea necesario involucrar a las Fuerzas Armadas, que están entrenadas para defendernos de una agresión externa, de una guerra. Me parece a mí que mi apuesta sería más bien a mejorar las tácticas, procedimientos de nuestras fuerzas policiales. En el último minuto que nos queda, desde su experiencia, ¿cree que se ha subestimado a la ciudadanía con respecto a los términos y a los acuerdos que se necesitan para hacer esta nueva constitución? Yo no creo que se haya subestimado a la ciudadanía. La idea de que se le vaya a preguntar a todo el electorado, ¿quiere o no una nueva constitución? ¿Cuál sería el mecanismo mediante el cual quiere que se haga eso? Que pueda luego elegir con muchas garantías independientes a los constituyentes, y que finalmente se les vuelva a preguntar si el producto elaborado es o no de su gusto. Me parece que para una sociedad de millones de habitantes es bastante razonable. Pueden, por supuesto, agregarse maneras en que los cabildos le den insumo a los constituyentes. Puede haber constituyentes que digan: voy a ser especialmente sensible a lo que me diga la sociedad civil. Una mirada entonces auspiciosa con todo lo que se viene en este proceso. Yo soy optimista porque creo que este país tiene un acervo cultural, institucional, y yo diría también de movilización social, que puede ser llevado a cosas constructivas. Agradecemos a Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, por su tiempo. Gracias a ustedes. Y a usted, bueno, lo dejamos invitados para mañana. Regresamos con Punto Noticias, como siempre, a las 15:30 horas. Muchas gracias.